Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día en el que va a estar bastante centrado sobre todo en la figura de Don Vinicius Junior, quien nuevamente está siendo centro de críticas en general. Y quiero que veamos algo de ESPN, algo del chiringuito que va relacionado con Vinicius y que me parece realmente asqueroso. Y honestamente, lo he dicho otras veces, es el futbolista que más me recuerda a Cristiano Ronaldo por lo que ha vivido y la capacidad con la que ha podido sacar las cosas adelante. No, no estoy exagerando, créanme que no lo estoy haciendo, seguramente muchos de ustedes concuerdan, ya les voy a explicar por qué. Vamos a escuchar algo muy brevemente de Lamine Yamal y bueno, ya les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa. Parece que ya le cogió el truco, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachones, vamos a revisar un video que sé que va a quedar muy interesante y que obviamente quiero compartir con ustedes porque, como siempre, me gusta saber sus opiniones al respecto. Les digo que está un poco más centrado en la figura de Vini. Vamos a escuchar algo de Mbappé y algo de Lamine Yamal muy brevemente, pero sobre todo en el tema de Vinicius porque en mi caso siempre voy a estar defendiendo al futbolista que nos hace disfrutar, que para mí en este caso no es otro que Don Vinicius Junior. Vamos a empezar rapidito con lo de Lamine Yamal, que es algo muy breve y que no quiero dejar pasar por alto. O sea, que tú eres de ese perfil de culé que diría, yo jamás jugaré en el Real Madrid. Sí. A ver, esto le está cayendo un poco de críticas en general por parte del madridismo, que yo ni entiendo honestamente porque era lo que tenía que decir. Es un chico joven que no se quiere meter en problemas, sabiendo que tiene detrás una afición que es capaz de reventarlo si se le llega a escapar algo que ellos no quieren escuchar y que hemos visto otras tantas ocasiones. Yo creo que era lo que tenía que decir seguramente. Me parece a mí que Lamine Yamal ha cambiado un poco, ha dejado de ser ese chico que nos llamaba la atención lo curioso y lo chistosito que era y toda la cosa, y ya está como poco a poco entrando en esa dinámica del relato que, bueno, no me extraña y creo que había tardado demasiado, pero repito, no me sale criticar a Lamine Yamal por decir que nunca jugaría en el Real Madrid. Probablemente lo pensaría Luis Figo en su momento, probablemente lo pensó Leo Messi en su momento y a lo mejor algo se hubiera dado y uno nunca sabe, pero repito, a veces uno tiene que entender que los futbolistas también viven de esto, de lo que hay que decir en el momento. Él se encuentra muy bien ahí, muy feliz, además sabes que tiene su puesto garantizado por el hecho, muchachos, de que el Barcelona es un club absolutamente a la deriva. No me quiero enredar mucho más, honestamente no me sale criticar a Lamine Yamal por esto, me mandaron ese clip y yo dije no me sale criticarlo honestamente. Quiero que escuchemos esto ahora de Kylian Mbappé. Le han preguntado si él iba a reventarla como Cristiano o si él iba a continuar el legado de Cristiano y esta es su respuesta. Comme j'ai dit, No va a haber cambio de testigo. il est unique. Él es Il n'y en único. a qu'un, il n'y en aura qu'un. Solo hay uno como él y solo habrá uno como él. Yo estoy empezando mi camino de commencer à vivre mon rêve de jouer au Real Madrid. y voy a empezar a disfrutar mi sueño de jugar en el Real Madrid. Espero hacer una gran historia. Écrire la suite de l'histoire de Cristiano. Pero yo no voy a ir a escribir la historia una historia que continúe la de Cristiano. Él escribió la suya y yo voy a hacer la mía totalmente diferente. Un joueur de cette trempe. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Bastante interesante lo que comenta Kylian. Creo que llegan en casos bastante similares, probablemente ambos siendo los futbolistas más determinantes del momento en el mundo del fútbol, aunque Kylian está ahí con lo de Vinicius. Y bueno, en su momento Cristiano ya estaba pesando con el tema con Messi, las comparaciones, aunque eran muy ligeras realmente. Y bueno, lo de Vinicius y Mbappé, porque están en el mismo equipo, es lo único que creo que puede variar. Sin embargo, me llama la atención porque él la tiene muy clara. Él sabe que Cristiano, lo que hizo Cristiano está muy por encima de cualquier persona con dos dedos de frente. Llegar a imaginar que Mbappé puede hacer lo de Cristiano, ojalá que pueda darnos aunque sea un 50% de lo que nos ha dado Chris, y es evidente que la tiene muy clara. Me gusta la gente que la tiene clara porque cuando uno la tiene clara en general, lo normal que termine sucediendo es que vayas y termines haciendo las cosas tal y como debes hacerlo, porque no estás pensando en que voy a sustituir a Cristiano, que Cristiano metió tantos goles y necesito hacer eso. No, él lo tiene muy claro y para mí es un punto bastante clave. Además me gusta que lo haga siempre, que lo deje claro cada vez que tiene la oportunidad. Así que me parecen excesivamente brillantes estas declaraciones de Don Kylian Mbappé. Ahora sí, vamos a ir dándole a lo de Vinicius porque lo que les estaba diciendo es cierto que no está teniendo la mejor Copa América. Ante Colombia se vio bastante frustrado, le sacaron una amarilla que le hará perderse los cuartos de final y que para mí sentencia a Brasil.
Pero bueno, ese no es el motivo por el cual quiero hacer esto. Les voy a mostrar esto porque, fíjense, hace 16 horas palos salvajes a Vinicius en Brasil, en el que compartían este video de algunos medios brasileños donde le están dando palos a Vinicius. Y bueno, de hace tan solo una hora publicaron otro clip. Antes de eso habían publicado otro clip relacionado con Vinicius, que ¿cómo les explico? No dejó de llamarme la atención realmente de lo que había sucedido. Me parece curioso porque es increíble. Nunca había visto que en el Chiringuito siempre ponen estos clips en el que cuando critican a un futbolista, pero ustedes creen que con esta frecuencia iban a estar colocando y además repitiendo lo que se decía de Vinicius en su momento. En ningún momento se había visto esto y obviamente el Chiringuito tiene una obsesión clara con Vinicius, al que por cierto Vinicius respondió a las críticas que estaba recibiendo. Veamos este pequeño clip. Voy a mostrar uno solo de los dos porque es exactamente el mismo video. Vinicius se ha hartado, se ha cansado de las críticas de la prensa brasileña. Ha respondido directamente a un periodista. Dice que quieren poner a Brasil en su contra. A atuação do Vini contra a Colômbia é indesculpável. Foi mal contra a Costa Rica, foi mal demais ontem também. Tá jogando pouco e brigando muito. A gente tem que se acalmar, né? Es el centro de todas las críticas. Partidas muito individualistas. E tá confundindo ser protagonista com brigar com o juiz, brigar com todo mundo. É decepcionante a Copa América do Vinícius Júnior. Pero han sido estas palabras en concreto. O Vini jogou pra ele, o Vini não jogou pela seleção brasileira. Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Pérez e o Ancelotti comem o fígado dele no intervalo. Las que le han hecho estallar. Solo quiere poner a Brasil en mi contra y contra la selección. Menos mal que lo ve poca gente. E a opinião do Vini sobre mim é que eu quero colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Chat, era o que me faltava. A gente não fala só as coisas que as pessoas querem ouvir. A gente às vezes tem que falar coisas que as pessoas não estão a fim de ouvir. Vinicius se ha cansado de ser el centro de las críticas. Solo quiere poner a Brasil en mi contra y contra la selección. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo y esto no para aquí, vamos a ver algo brevemente de ESPN, pero no deja llamarme la atención, repito, la frecuencia con la que buscan este tipo de cosas en el Chiringuito relacionadas con Vinicius me parece increíble, asqueroso y pocas veces visto, muy a la altura de lo que es el Chiringuito y una vergüenza absoluta. Vamos a ver lo de ESPN muy rápidamente porque lo tengo aquí ya previamente seleccionado y que va relacionado también con esto de Vini. Este es un poco más corto, pero realmente también es bastante llamativo. A mí no me extrañaría. No soy tan categórico como mi amigo Toño, pero no me extrañaría en absoluto. Y eso podría perjudicar mucho. Mira, ya es que me estoy convirtiendo en ti, claro, porque todo lo leo ya en clave Real Madrid y estaba pensando, claro, esto puede perjudicar a Vinicius en la carrera por el Balón de Oro también. ¿Seguro? Sí, eso puede ser un daño colateral. A mí me da mucha risa porque ¿en qué puede perjudicar esto a Vinicius en el Balón de Oro? O sea, obviamente no está siendo la Copa América más brillante del mundo, pero bueno, seguramente habrán futbolistas que hagan una gran Copa América, como el caso de James Rodríguez con Colombia, o el caso de Cody Gakpo, que la está rompiendo también con Países Bajos, Holanda en la Eurocopa. Pero vamos a ver a nivel clubes que hicieron esto, que yo creo que es más importante, es mucho más prolongado lo que ha hecho Vinicius que lo que han hecho estos dos caballeros, que no es quitarle mérito, pero sigamos escuchando. Colateral de esta mala selección brasileña. Sí, bueno, no, pero mira, si en cuartos, bueno, claro, cuartos no puede jugar, pero si en semifinales, muy fuerte. Si en semifinales y en final, el poder del Real Madrid es muy fuerte, dice el sinvergüenza este. Se luce el muchacho, pues oye, sí. Bueno, ¿para ti? ¿Para qué está Brasil? No, estoy con Toño. No tengo mucho más para agregar. A ver, y sin Vinicius. Y para Vinicius el Balón de Oro, qué sé yo, juegan en el Real Madrid, van a empujar. No, ya están haciéndolo. No tiene nada que ver desde mi punto de vista lo que hace con Brasil. Para mí eso es una mentira. Van a empezar, ganó la Liga, ganó la Champions, esto, lo otro, tiró un caño, olvídate. Y bueno chicos, era el clip que quería que escucháramos y no deja de llamarme la atención de verdad lo caradura que puede llegar a ser el tipo el Ricky Ortiz pero en general los mexicópatas y la gente que de alguna manera está involucrada con estos temas. Este pedazo de sinvergüenza hace no tanto, y si no les estoy mintiendo, vayan a revisar mi canal y busquen una miniatura en donde aparezca este señor Ricky Ortiz, que decía que no tenía ninguna duda viendo el debut de Brasil en la Copa América con Vinicius y viendo a Bellingham con Inglaterra, no tenía ninguna duda que porque Messi había debutado en la Copa América, por verlo jugar ya había que darle el Balón de Oro.
Imagínate tú lo desestabilizado mentalmente que hay que estar para llegar a decir, no, Vinicius es una mentira, da igual que haya ganado la Champions, que haya hecho un caño. O sea, es que imagínate, está restando mérito a que haya ganado la Champions y la Liga y que haya sido el jugador más determinante en cada uno de los torneos, aunque creo que en la Liga fue Bellingham. Me parece realmente ridículo. Y este mismo señor es de los que estaba justificando a muerte que a Messi le dieron un premio por un mundial que ya ni siquiera estaba computado para ese premio. Es lo que me parece realmente increíble. Lo único que me lleva a esto es la única conclusión de que lo que les dije al principio del video es el caso que más me recuerda a Cristiano por cómo le han dado y por cómo se ha logrado sobreponer a tanto nivel de crítica tan exagerado y tan absurdo. Lo que pasa es que se rieron tanto, dijeron tantas cosas sobre Vinicius, que verlo convertido en un hipotético Balón de Oro es que les tiene la cabeza totalmente explotada. Y honestamente, si nos ponemos a repasar más allá no, incluyendo Copa América y Eurocopa, juntamos un poco el nivel de selecciones y lo que hicieron a nivel de clubes y no me sale todavía un futbolista que haya hecho más méritos que Vini. Pero al final esto va a terminar siendo lo de siempre, marketing. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.